El grabado fue una técnica muy usada durante el arte paleolítico. Dentro de esta categoría existen diversas técnicas como el raspado, el rayado o estriado, el piqueteado, los trazos digitales o macarronis, el trazo simple, el trazo múltiple. Los grabados mantienen la particularidad de destruir una porción de la superficie rocosa, dejando un hueco hecho con un objeto o incluso con la mano. En cuanto al trazo digital, es el grabado realizado sobre un soporte blando al presionar o deslizar uno o más dedos de la mano, a veces por extensión. A este tipo de huellas se las denomina igualmente macarronis. Conforman trazos largos, por lo común poco profundos, dependiendo esos caracteres lógicamente de la fuerza de la presión ejercida y de la naturaleza del soporte. La sección de los trazos coincide con un arco de círculo provocado por el dedo y es posible determinar el sentido seguido en la ejecución gracias a una especie de abultamiento terminal del trazo causado por el arrastre de la materia. Las peculiaridades tanto del soporte como del sistema de grabado coartan en cierta medida la capacidad gráfica y los resultados. Por eso, la mayor parte de las producciones de imágenes queda restringida a la elaboración de signos lineales, generalmente sinuosos, y trazos rectos paralelos. No obstante, también existen algunos ejemplos de motivos figurativos de buena factura. Se realizan también en esta forma de grabado incisiones en forma de B corta, de U o en pila. Son los tipos de grabados más corrientes en el arte parietal. Por eso es necesaria la utilización de un instrumento como un buril de sílex, por ejemplo, que según la orientación del mismo sobre la superficie es el trazo que se genera. Tendrá una sección en forma de B corta o en U, con un fondo plano y dos bordes. La incisión en U no conserva un fondo liso por haber sido realizada con el extremo romo de un objeto duro, se denomina pila. Estos tres tipos de trazos pueden representar una geometría simétrica o biselada a izquierda y derecha en razón del ángulo de inclinación de ataque del instrumento respecto del soporte. Después tenemos el piqueteado, que se trata del hueco en distintos grados de profundidad sobre la capa rocosa confeccionado por la sucesión de impactos de un utensilio puntiagudo o redondeado, más o menos juntos o apretados, que destruye la superficie por lascado, desconchado, machacado. Este material está documentada sobre todo en aquellos yacimientos rupestres a cielo abierto. Estas categorías básicas de modos de grabar pueden representar diferentes modalidades de ejecución según su trazo, distinguiéndose entre trazo discontinuo, trazo de manera subparalela, como suspendidos en el espacio y encadenados, con una clara voluntad direccional.
La escultura en el arte rupestre se manifiesta a través de tallas en relieves de figuras sobre material duro, dotándola de un significativo volumen. Se encuentran en varias categorías, como es el bajo relieve, el alto relieve o el bulto redondo. En la península ibérica no se han registrado figuras realizadas en relieve y modelado, pero sí en Francia, por ejemplo, el modelado que vemos en la imagen, que son los bisontes de Le Duc d'Oudobert. En diversas ocasiones, las representaciones de arte rupestre paleolítico es el resultado de un conjunto de diversas técnicas, combinando grabado y pintura, con diferentes modos de ejecución cada una. Existen figuras pintadas completadas con trazos grabados, figuras grabadas que se añaden restos de pintura, combinaciones de tinta plana con trazos continuos en pintura, trazos estriados con trazos simples en grabado, etc. Un ejemplo paradigmático son los bisontes del techo de los polícromos de Altamira, combinando trazos negros de contorno, tinta plana roja y negra para representar el pelaje y volúmenes de los animales, y trazos grabados para destacar diferentes partes de su anatomía. Al igual que con el arte mueble, los temas de las manifestaciones rupestres se pueden dividir en tres categorías básicas: signos o elementos abstractos, que serían los idiomorfos; figuras de animales, que son los llamados zoomorfos; y las figuras humanas, los antropomorfos. Se denominan signos rupestres a todas las representaciones que alcanzan un grado de esquematización o geometrización, que no se puede reconocer el objeto que representa. Se trata del tema más abundante y diversificado, con una supremacía numérica considerable y una gran variedad morfológica. De hecho, existen cuevas que los signos constituyen la única representaciones que hayan sido trazadas. Los signos paleolíticos se han clasificado según su tipología en tres grandes grupos. Un primer grupo, las formas circulares, ovales, cuadrangulares, pentagonales y triangulares, que son los ejemplos que en la imagen se encuentran en el grupo S1. Un segundo grupo, compuesto por los idiomorfos, que son alargados o concebidos a partir de trazos rectos, aislados o agrupados, que son el grupo S2. Y un tercer grupo donde se aglutinan las modalidades formales elaboradas utilizando las puntuaciones como grafía, tanto un punto solitario como en forma de pares asociados, alineados o en grupos de puntos. Los animales representados en el arte parietal son reducidos en cuanto a su forma y representan un número muy moderado de las especies animales, considerando que hay una gran cantidad de animales que rodeaban la vida cotidiana. Existe una jerarquización de los animales rupestres a razón de su frecuencia numérica en las paredes rocosas, estableciendo grupos constatando la gran relevancia de los herbívoros como los bisontes, los caballos, los ciervos y las cabras,
como en menor medida aparecen los renos, los osos, jabalíes, los felinos, los rinocerontes, los cánidos, diversos tipos de peces también. Solamente el grupo caballo-bisonte supone el 50% de la producción, lo que supone que el bestiario está seleccionado y por tanto el artista no dispone de libertad para la representación, sino que los temas están nomenclados en un repertorio que es limitado y tal vez ortodoxo. Los animales peligrosos como osos, leones, rinocerontes aparecen representados en muy pocas ocasiones. Un ejemplo donde hay representaciones excepcionales es en las cuevas de Chauvet, en Francia, donde los leones alcanzan una representabilidad elevada. Los van a ver en imágenes anteriores. La fauna documentada en la península ibérica es típica de climas más templados que la representada en las regiones francesas. Existen también animales de ambigua definición o indeterminados, ya sea porque están deteriorados o porque tienen mal acabado. También se encuentran animales compuestos como hombres bestializados y animales fantásticos, como por ejemplo el unicornio de las cuevas de Lescaut. Es muy común hallar animales a los que voluntariamente se les ha representado cierta parte del cuerpo. Se pueden encontrar cabezas sin cuerpo, cuerpos sin cabezas. Es raro encontrar en el arte parietal la representación de aves, y sí se encuentra en el arte mobiliario. Aunque la determinación de la especie representada es muy problemática, se han documentado algunas lechuzas y aves rapaces. Generalmente son representaciones imprecisas. En las cuevas de Cosquer aparecen representados los únicos casos de aves marinas, son pingüinos. La representación antropomorfa es escasa en comparación con la representación de signos y zoomorfos. La figura masculina aparece en muy pocas ocasiones, reduciéndose a breves bosquejos, caricaturas y monigotes, frente al tratamiento realista, por ejemplo, de las figuras zoomorfas. Las representaciones antropomorfas presentan rasgos deformados y con características morfológicas anormales. Esto ha hecho que algunos especialistas se refieran a esto como a fantasmas y a interpretar este fenómeno como un posible tabú a la plasmación de lo humano. La figura femenina generalmente aparece representada en formas parciales, materializándose en vulvas resueltas como un triángulo con el vértice hacia abajo y en su interior una línea recta transversal. La representación de las vulvas puede llegar a ser tan simple que se puede confundir con algunas de las categorías de signos triangulares. Las representaciones femeninas totales son muy escasas, algunos muy naturalistas y otras menos detalladas, pero la gran mayoría están asociadas a bisontes y a veces a mamut. Estas Venus
realizadas en el arte rupestre son un tema que no se ha constatado con claridad en la península ibérica, aunque tienen una notable importancia en Francia. Finalmente también existen representaciones de siluetas estilizadas, sobre todo hechas en relieve. La impronta de las manos tampoco es un tema demasiado importante en estas zonas europeas. Se encuentran algunas en estos espacios subterráneos, pero sobre todo en la parte de las entradas de estas cavidades. La gran mayoría de las cavidades que conservan improntas de manos están en versión negativa, siendo las manos positivas una representación muy anecdótica. Hay algunas pocas en las cuevas de Chauvet. También existen representaciones híbridas entre figuras animales y antropomorfas, hombres bestializados. Estas pertenecen al género humano. La mayoría de las ocasiones, las figuras humanas presentan cabezas de bisontes o uros y en menor medida de pájaros y ciervos. En la península ibérica se destaca el hombre bisonte, donde aprovechando las formas rocosas sugeridas, que sugieren semejanzas a un bisonte en vertical, se añadieron detalles pintados y grabados. Estas representaciones seguían una organización espacial. En ocasiones aparecen paneles decorados con diferentes tipos de figuras, disponiéndose en asociaciones o superpuestas, aunque no aparecen apreciarse muchos paneles donde las figuras conforman una escena con cierta relación entre estas. Es notoria cómo animales sí se encuentran en forma enfrentados o manadas, donde cada animal tiene una actitud diferente. Entre los casos típicos de escenas documentadas se observan algunas de cópula, de seres humanos atacados por bovinos y seres humanos heridos con lanzas o flechas. Parece observarse ciertas disposiciones de figuras que se repiten en lugares específicos. Los signos complejos, especialmente los rectangulares, con subdivisiones internas, se emplazan en estancias apartadas de la caverna, especialmente en las grutas, mientras que en los trabajos grandes están en los espacios más accesibles, más visibles, suelen exhibirse en lugares preeminentes y centrales las figuras de los grandes animales como bisonte y el caballo. Las asociaciones figurativas eran, por lo tanto, intencionales y respondían a tradiciones concretas. El dispositivo iconográfico de las cuevas respondía a un plan preconcebido, constituyendo las cuevas un santuario auténtico. En la organización espacial de las producciones parietales se distingue entre paneles centrales, áreas de entrada, divertículos, corredores y salas finales. Existe un patrón temático en la mayoría de las cabinas. El binomio caballo-ovino copa los paneles principales y centrales, mientras que otros animales
se disponen en áreas marginales, en zonas de entrada y fondo y en áreas de paso. Los animales peligrosos, por lo general, se sitúan en zonas del fondo. Las manos y los signos simples se localizan en estancias de entrada y forman parte de los paneles principales, mientras que los signos complejos aparecen en camarines o divertículos apartados. La existencia de este patrón repetitivo evidencia el esquema básico de santuario. Las imágenes de las cuevas no estaban allí en forma arbitraria. Otra forma de organización espacial es el panel, que se trata del espacio rocoso que contiene una o varias figuras aisladas del resto de la decoración del espacio rupestre. Se pueden diferenciar, por tanto, entre paneles cortos, amplios y nichos, cuando se distribuyen en pequeñas cavidades naturales de la roca. Otra organización es el friso, que es la acumulación de figuras o escenas sobre una superficie que representan los mismos caracteres técnicos, estilísticos y cronológicos. Estos frisos pueden ser homogéneos, formados por figuras de la misma especie, o heterogéneos, figuras de diferentes especies, o complejos, que son sucesiones de figuras colocadas en direcciones diferentes, pero todas en el mismo nivel. Los elementos formales y compositivos de las representaciones gráficas son, por ejemplo, utilizaron la perspectiva, la animación, el campo común, la superposición. En cuanto a el movimiento de los animales, viene determinado por la animación de algunos atributos anatómicos, como las patas, que evidencian postura de marcha, de trote, de galope o de salto, las patas replegadas, la cabeza volviéndose o dirigiéndose hacia el suelo como si bebiese o comiera pasto, el movimiento del rabo, etc. La luz era el condimento final para lograr esta puesta en escena de estas representaciones, para lograr sensaciones diversas, ¿sí? De miedo, de introspección, incluso para fomentar y acentuar la idea de movimiento de estas imágenes, ya que la luz se producía a través de la colocación de grasa, por ejemplo, en recipientes a modo de candil, o también por las fogatas. Entonces, el movimiento oscilante de la llama acentuaba a esas imágenes que estaban en superposición, acentuaba la idea de movimiento. Bueno, en este segundo video damos por cerrado la prehistoria, teniendo una idea general de cómo utilizaban los recursos y los elementos plásticos para las representaciones.